¿Cómo surgió todo esto? A ver, de pronto aparece una foto en las redes sociales de una pista en la cual a mano izquierda había unos cuantos tejos y una pista que había sido utilizada y que apareció en las redes sociales, total, que llegó a al chat que tenemos de Amigos del Tejo, y entonces siempre que hay alguna actuación que se hace cerca de alguna tejeda, pues nosotros nos ponemos en marcha para saber primero si no conocemos el lugar o para ver qué es lo que ha pasado. Entonces averiguamos que era de aquí, de la zona del Pinar de la Cebeda, y entonces, bueno, pues hicimos una salida para ver si podíamos localizar el lugar. Eduardo, que por desgracia hoy no ha podido venir, pues vino con Álvaro Sánchez de la Orden, que siempre ha trabajado en esta zona, y entonces fue súper amable y nos llevó a visitar la zona. Y en el transcurso de la de la salida, pues nos dijo, bueno, ¿y por qué no venís a dar una charla sobre el Tejo, por la zona y tal? Y a ver, me lo comentó a mí y yo siempre me echo para adelante, y yo siempre digo que sí a estas cosas. Y por eso estamos aquí hoy. Entonces nos preguntó si podía ser en Balsaín o podía ser aquí en Revenga, y le dije que lo que vierais, y que ahora mismo estaba en marcha esta actuación magnífica, porque esto es lo que hay que hacer, es lo que hay que acercar toda la cultura y acercar toda la información a los pueblos, y entonces pues por eso estamos aquí. Entonces el agradecimiento es primero, claro, a Gloria, que es la que se ha encargado de hacerlo todo, a Álvaro, por supuesto, por haber sido este contacto, y agradecimiento también a otras personas de Amigos del Tejo y de Arba que no han podido estar aquí, pero que tienen datos que vamos a utilizar en esta presentación, pues están aquí, como son Rubén Bernal, Rodrigo Balaguer, del cual hablaremos largo y tendido después. Entonces, pues agradecimiento a todas estas personas que han hecho posible que esto suceda. Yo creo que es que me había equivocado y estaba dando al botón equivocado. Pero estas son cosas que pasan. Bueno, vamos a hacer esta presentación más o menos dividida en 3 bloques. Primero, presentarnos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, después sobre el Tejo en sí, después sobre el meollo de la situación del Tejo en Segovia, que ya os adelanto que es una situación bastante precaria. Precaria, aunque últimamente esté yendo a más, a mejor, ¿no? Bueno, vamos allá. ¿Quiénes somos? Bueno, esto es una foto bonita de un bosque donde hay tejos muy grandes en Asturias. Nos vamos a ir mucho más atrás. En la década de los 70 y los 80, las plantaciones de eucalipto por la península ibérica se estaban arrasando lugares de vegetación mediterránea. Si os acordáis, los más mayores, os acordaréis de lo que pasó en Monfragüe. Todo Monfragüe, que ahora mismo es Parque Nacional, se estaba arrasando, quitando las encinas tal cual desde abajo para plantar eucalipto. Eso pudo ser parado. Jesús Garzón, recientemente fallecido, se encargó de ponerlo en la mente de todo el mundo. En aquella época, un factor fundamental para entender un poco lo que ha pasado fue el nacimiento de la revista Quercus. La revista Quercus fue una revista de estudio, observación de la naturaleza, en la cual desde en un primer momento fueron presentando trabajos, tanto los expertos, digamos, en animales, porque entonces no había prácticamente ninguna asociación, digamos, de defensa, digamos, de los vegetales, ¿no? Pero ahí se fue
formando un grupo de gente en el cual surgió con el tiempo de la gente que presentaba trabajos ahí en la revista Quercus, apareció, se fueron juntando y con los años, ahí estaba Emilio Blanco, ahí estaba Helios Sáenz Ollero, estaba otras gentes, se pensó que surgía la necesidad de que hubiera un grupo de una asociación aparte, digamos, digamos, sociedades dentro del sistema, ¿no? O sea, dentro de la administración, que hiciera defensa activa de la naturaleza, con algunas denuncias, con algunas críticas sobre lo que estaba pasando. En el año 1985, en la Casa de Campo de Madrid, hubo una reunión de personas que estaban en este ámbito de defensa de la naturaleza, de la vegetación, no solo de los árboles, porque la fiesta del Día del Árbol es una cosa antigua, ya de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, pero para la defensa de la vegetación no había ninguna asociación realmente aquí en el Estado español, en la península ibérica, y entonces nace ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Pues su nombre lo dice claramente, o sea, recuperación del bosque autóctono, recuperación de lo que son los árboles, los arbustos, las herbáceas, hongos, líquenes, o sea, todo lo que son lo que no son las sociedades de defensa ambientalistas y animalistas, pero animalistas no entenderlo como ahora se entiende animalista, sino lo que era la defensa de los grandes, de las rapaces, del lince, del oso, etcétera, etcétera. Y en ese momento nace ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, donde poco a poco se va juntando. ARBA llegó a tener más de 2.000 asociados a principios de los años 90, cuando se instaura con todos los científicos detrás. El Día de los Bosques Autóctonos fue digamos, una cosa que salió del propio ARBA. Entonces, bueno, pues ahí en ARBA estábamos cantidad de gente que teníamos pues sobre todo una afición enorme por la naturaleza, pero más enfocada hacia lo que eran los vegetales. Bueno, pues ahí estamos, y llega a nuestro poder un artículo en el año 91 en el cual se relata que se estaban talando cientos de miles de tejos en todo el mundo para aislar este principio activo que es el taxol, paclitaxel. Y en una charla, en una conferencia, una persona que era lo que se llama un CEO, un representante de una industria farmacéutica, nos habla de que se habían recogido 75 toneladas de hojas de tejo en algunas partes de Europa y en zonas de Asia para aislar un precursor para formar el taxol. El taxol fue el primer tratamiento realmente efectivo para dos tipos de cáncer, el tipo de cáncer de mama y cáncer de ovario. El primer tratamiento efectivo. Morían aproximadamente unas 25.000 personas, mujeres, tan solo en Estados Unidos al año, y el primer tratamiento fue un derivado del tejo del Pacífico en un principio, en 1960, buscando principios activos antitumorales, se encuentra en la corteza del tejo del Pacífico. Entonces, con esa información, y además nosotros ya llevábamos varios años con esta detrás, digamos, del tejo, a raíz de este libro de Árboles Singulares de Cantabria, de Loriente Escalada. Este hombre en el año 82 publica este libro, y este libro dice:
al doctor Rodríguez de la Fuente con mi más profundo agradecimiento por haber infundido en mí el respeto y amor a la naturaleza. Este hombre era el yerno de Rodríguez de la Fuente y sacó este libro, y en este libro en concreto decía una cosa muy tremenda, pero tremenda. Decía: muchos bosques de tejo debieron coronar las partes altas de la provincia. Muchísimos se han talado. Hemos contemplado recientemente lo que podríamos llamar un cementerio de viejos tejos en la Florida. Allí se ofrece a los amantes de la naturaleza un espectáculo deplorable. Troncos y troncos yacen y se pudren absurdamente en el suelo. No se puede comprender esta falta de respeto hacia el árbol. Entonces, con esto y con la historia esta del Taxol, pues en Arba montamos el proyecto Tejo de Arba. Un poco a imitación de lo que hacía la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, pues se hizo como se iba a hacer como un árbol del año. Y entonces en ese árbol del año, en una asamblea, pues era presidente entonces Andrés Revilla, que ahora mismo es el presidente de Amigos del Tejo, por cierto, y que no ha podido estar lamentablemente hoy aquí porque tenía un evento en Madrid. Bueno, pues se decidió que fuera el Tejo y montamos el proyecto Tejo. Aparte de toda esta historia del Taxol y de todo eso, el Tejo era un árbol en esa época completamente del que se conocía muy poco. Siempre se hablaba, ya había habido algunos artículos científicos sobre el Tejo, pero se hablaba muy poco, era un árbol muy escaso, pero que estaba completamente olvidado. Era un árbol del que nunca... Para que os deis idea de lo que es el que estuviera olvidado, en los libros de reservas nacionales de caza que salieron en los años 80, en la Reserva Nacional del Sueve, que allí metieron gamos y tal, en Asturias, se hablaba de la vegetación, pero no se mencionaba el tejo. Si queréis os paso esta foto para que veáis, todo lo oscuro son tejos, pero no se mencionaba el tejo, o sea, estaba completamente olvidado, tanto por la administración forestal. Algunas personas en la administración forestal sí que ya habían empezado a recoger algunas semillas, algunas esquejes, pero estaba, esto si queréis pasarlo, para que veáis la foto, estaba completamente olvidado, era un árbol muy escaso, pero además que estaba olvidado, cuando ya iremos viendo a lo largo de la exposición que es un árbol que ha estado en relación con el hombre, prácticamente se conoce desde hace 400.000 años, el primer instrumento, que es una lanza hecha con madera de tejo, y después la importancia que tuvo en su momento el arco. Entonces ahí hicimos el proyecto Tejo de Arba, que era recopilar todos los datos que hubiera en la península ibérica sobre el tejo, y recopilamos, fue en aquella época, ya os digo que había más de 2.000 asociados en Arba, y la respuesta fue tan enorme y fue tal cantidad de documentación la que recogimos para que se protegiera el tejo en toda la península ibérica, porque en algunas zonas, en algunas comunidades autónomas estaba protegido, pero en otras muchas no estaba protegido. Por ejemplo, en Castilla y León no estaba protegido en aquel momento, tampoco estaba protegido en La Rioja, en Galicia, en Aragón. Entonces se hizo un proyecto, también se recogieron firmas para su protección. Fue tal la cantidad, la cantidad de datos que hicimos, nos pusimos, y al final salió este tocho, el libro del tejo, con todos los datos que teníamos entonces. Bueno, este libro está total y absolutamente superado ahora mismo, porque a partir de este libro fue cuando se empezó a estudiar más las administraciones, sobre todo las administraciones autonómicas empezaron a estudiar más el tejo, y aparte de otras personas, estudiaron de tal manera que en el año 2006
en el año 2006 la Comunidad Valenciana hizo un live es un proyecto pagado con fondos europeos en el cual se estudiaban 3 ecosistemas de montaña y uno de los ecosistemas eran las tejeras o tejedas, pero ellos hablaban de tejedas. Y en estas primeras jornadas internacionales sobre el tejo en el Mediterráneo fue cuando en el pasillo, allí se proyectó que cada comunidad autónoma tenía que enviar a una persona para que diera información sobre el tejo en esa comunidad autónoma. Pero dio la casualidad que hubo 2 comunidades autónomas que que pasaron olímpicamente y no mandaron a nadie, y nos llamaron a la gente que estábamos de cabecera, bueno, por este libro, a pesar de que está puesto como Simón Cortés, Fernando Vasco y Emilio Blanco. Aquí trabajó muchísima gente y está en agradecimientos, pero pues nos llamaron para ver si queríamos dar una charla sobre la situación del tejo en Madrid. Curiosamente Madrid no envió a nadie, que fue Emilio Blanco a darla, y Castilla-La Mancha tampoco envió, y fui yo, porque Simón Cortés no pudo, fui a dar la charla. Y ahí en los pasillos se habló con una de las personas que lo organizaba, que sería bueno que hubiera una ONG, o sea, una asociación sin ánimo de lucro, que desde fuera de la administración estudiara el tejo. Y ahí en ese pasillo y después en las conclusiones apareció que sería bueno que hubiera una asociación que fuera Amigos del Tejo, y pues se aprobó. Y ese mismo año fuimos al Sueve, a esa foto que ha circulado por ahí, que entonces querían hacer una carretera y querían hacer una pista y tal para llevar a turismo dentro del Sueve. Para evitarlo, allí nació Amigos del Tejo y las Tejedas. Bueno, después de todo este rollo que os he metido, bueno, ahí tenéis una foto de Álvaro, por cierto, de la excursión que hicimos, uno de los tejos de ahí del Pinar de la Cebeda. Y bueno, ¿quién es Amigos del Tejo y las Tejedas? ¿Quiénes somos? Este es un anagrama, el anagrama de Amigos del Tejo y las Tejedas. Bueno, pues ahí lo dice. Sobre todo lo que nos dedicamos, aparte de salir al monte, que nos encanta, que disfrutamos saliendo a la naturaleza, es una manera de salir de nuestro ámbito, de nuestra comodidad en nuestras casas, y juntarnos los amigos, pasar un buen rato y además ir descubriendo o sabiendo cada vez más de este árbol que nos apasiona, como ya habréis visto. Bueno, pues elaboración de censos, el último que hemos hecho, que hemos publicado, censo y caracterización de la tejeda del mosquito en Madrid. Hay más tejos en esta tejeda en Madrid que en toda Segovia entera. Aunque queda mucho por saber, todavía nos queda mucho por saber. Bueno, este es un libro que hemos editado nosotros y que ha aparecido en el año 2021. Informes a las administraciones y medios de comunicación, hemos estado trabajando con la gente del País Vasco bastante. Personas de Amigos del Tejo y las Tejedas han formado parte de varios live, el más reciente Live Bacata, sobre todos los tejos de la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias no ha participado, y Castilla-León. Colaboración con universidades, desarrollo de estudios ecológicos, y todo ello enfocado a la conservación y preservación de este árbol que, insisto, siempre ha tenido mucho que ver con la vida del hombre. De hecho, los Eburones, que es un pueblo celta antiguo que vivía por la zona de Bélgica, en Centro Europa, allí no hay grandes montañas, en los Países Bajos no hay montañas, lo que hay son bosques. Esos pueblos celtas vivían en las tejedas directamente. Eran los hombres del tejo y vivían en las grandes tejedas. De hecho, hay una tejeda en el Reino Unido que tiene la forma, los grandes tejos de 1000 años, 1000 y pico años, tienen la forma completa de un iglú. O sea,
es que cuando nieva a tope, cuando en aquellos bosques, en aquellos bosques caducifolios, el único árbol junto con el acebo, el único árbol que preserva, digamos, la copa es el tejo, y entonces se forman como verdaderos iglús, y ahí es donde se refugiaban esta tribu y vivían bajo los tejos. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Y quién es? Ahora entramos en la segunda parte, que quién es el tejo. Ya lo dice ahí, motivo de tantas vivencias, alegrías y desvelos. Bueno, eso es una forma muy típica, muy típica de un tejo que no ha sido podado nunca, que no ha sido... Y la forma de la copa, esta es de una foto de un bosque caducifolio de Galicia, la Vexedo de Onís, un lugar impresionante, en el cual normalmente no se forman tejedas, o tejedas son pequeñas, porque la tejeda no es como un pinar, o sea, no es unas extensiones enormes de este árbol. Lo fue en la antigüedad, hace 8.000 años aproximadamente, que fue cuando apareció, cuando el tejo no apareció, el tejo apareció, el Taxus baccata como tal, es un árbol que aparece, que viene, digamos, de Extremo Oriente. Se habla de que las mayores poblaciones, especies de tejos están en Asia, y se cree que entró entre 8 millones de años y 15 millones de años de la zona de Turquía, y entonces es cuando entra digamos, en Europa, ¿no? Bueno, pues Taxus baccata es un árbol que está en los bosques caducifolios normalmente, pero no formando masas. Hay algunas masas que son las tejedas, pero no en estos bosques. Eso es una forma muy típica, ahí lo veis, ese árbol oscuro. Es muy normal encontrárselo en hayedos, en los bordes de los hayedos, normalmente utilizando las pocas zonas que le deja el haya, que es normalmente en las rocas, y esta es una de las zonas típicas donde están los tejos, donde ningún otro árbol puede prosperar. Ahí es donde está, sobre todo en los grandes lapiaces. En los grandes lapiaces, no solo, esta es una foto de norte de África, el tejo Taxus baccata ocupa desde Turquía hasta toda Europa, pero también está también en las Azores y en el norte de África, Taxus baccata. Bueno, Gimnosperma es una planta que sus semillas se forman al aire, no se forman dentro de una flor femenina. Perennifolia, hojas permanentes, y a diferencia de las coníferas, no es una conífera, aunque muchas veces se habla de tejo como conífera, no es una conífera, sus semillas no están dentro de conos. Hay otra diferencia que lo hace también ser un árbol más moderno, digamos, que las coníferas o que los pinos o que los cedros o que los abetos, y es que no produce resina, produce savia. Es un árbol de crecimiento muy lento, muy lento, depende de donde viva, y bueno, muy antiguo. Se habla de que los árboles más antiguos de Europa son los tejos, se habla de 3.000 años, 4.000 años, en fin, lo de la edad de los tejos es un apartado que nos podemos tirar aquí dos días hablando sobre ello y no llegaríamos a ninguna conclusión, pero muchas veces se aumenta muchísimo la edad que se dice que este tejo tiene 2.000 años, tiene 5.000 años, en fin. Normalmente nosotros hemos hecho estudios al respecto, ya tenemos una edad suficiente como para medir tejos en la Cantábrica, por ejemplo, y en 40 años aproximadamente han aumentado en un tejo que está en una zona que tiene humedad, que tiene suficiente humedad y que ha crecido de casi 60 centímetros el perímetro. Hay tejos que, si vais al País Vasco, tejos que tienen 3 metros de perímetro, que tienen 150, 200 años, o sea que la edad de los tejos depende muchísimo del lugar en donde vive.
puede alcanzar los 20 metros de altura, es súper raro, pero en algunos lugares lo hay. Hay tejos de 20, normalmente son tejos que en las montañas no superan los 10 metros, pero lo pueden... Bueno, las hojas están alineadas, tiene hojas alineadas. Esta es la corteza, una corteza, bueno, pues así, rugosa, verdosa, preciosa, preciosa, la corteza es preciosa, sobre todo cuando llueve, de un color rojo. En la siguiente foto se ve mejor en algunas partes. Cuando llueve y cuando está un poco pelada, es un color rojo precioso. Este es el aspecto que tiene, bueno, pues un tejo viejo, antiguo, como si no llega a lo que llega a ser el plátano de paseo, pero se deshilacha un poco lo que es la parte de fuera. Árbol dioico es una cosa súper importante, lo comentamos mucho porque tiene muchísima importancia a nivel de su propia expansión. Esto quiere decir que hay árboles, pies, que tienen flores masculinas y árboles que tienen flores femeninas, lo cual quiere decir que, claro, se tienen que poner en contacto el polen de la especie masculina con la flor diminuta. Estos son las flores masculinas en una nevada en la tejeda del mosquito, antes justo de abrirse. Después esas como bolas, aquí no se ve muy bien, esas como bolillas se abren y entonces sueltan el polen, y las flores suelen aparecer en febrero, pueden aparecer incluso en diciembre, de diciembre a marzo, y el polen llega, la mano está puesta con toda la intención del mundo, a estas pequeñas flores femeninas que están debajo de las hojas, y estas flores femeninas forman, esto es una ampliación enorme, estas flores femeninas sueltan hacen esta gota, que se llama la gota micropilar, que recoge el polen el polen del árbol masculino, que puede estar, la dispersión, claro, es por el viento del polen. Los árboles masculinos producen una enorme cantidad de polen. Yo he leído en un libro que es digamos, de las gimnospermas de las que mayor producción de polen tienen, lo cual es normal, que siendo un árbol tan escaso, ¿no? La semilla está rodeada de un arilo carnoso, que no es un fruto, por eso se llama Taxus baccata, es como si fuera una valla, pero no es una valla, es un arilo que recubre la semilla. Aquí tenéis un tejo en Pirineos, para que os hagáis una idea de lo que es el árbol de Navidad, para que veáis la enorme cantidad de frutos que pueden formar. Y lo que vamos a explicar ahora, la dispersión. La dispersión, hay tres tipos de dispersión, digamos, de la semilla. Una es sobre todo por las aves. A estos lugares, a estas tejedas, junto con acebos, llegan los bandos enormes, los grandes bandos de zorzal alirrojo, que vienen de migración y van buscando, lo que van buscando son sobre todo... Las semillas son rojas por eso, porque los pájaros tienen que verlos, tienen que ver estas semillas, y ahí tenéis a un mirlo comiéndose el fruto, pasa por el estómago. Dentro del estómago de las aves se produce una escarificación con el ácido, y son las semillas que después, cuando este mirlo va a otro posadero, que normalmente pueden ser muchas veces robles, o pueden ser pinos, o pueden ser otros árboles, o otros árboles que tienen a su vez otro fruto, ya echan las deyecciones, y ahí ya ese tejo que la semilla de tejo tiene durmiente, doble durmiente, con lo cual esa semilla puede tardar en germinar 2-3 años, si ha pasado por el estómago de un ave, pues normalmente germina ese mismo año, y por eso hemos encontrado en cantidad de bosques caducifolios, hemos encontrado tejos pequeños debajo de árboles muy grandes, porque los tejos,
los árboles grandes son posaderos, tanto pinos como robles o como otro, y entonces ahí están. También otra forma de dispersión son los mamíferos, los pequeños mamíferos, mustélidos, zorros, osos. Digamos, la única parte del árbol que no es venenosa es el arilo rojo carnoso. Todo lo demás es venenoso. Los zorros, las garduñas, las martas, van comiéndose los frutos y cuando están más o menos llenos, lo vomitan, y esto es un vomitado de un mustélido que vamos recogiendo nosotros como locos vomitados de este tipo, porque es que germinan todas las semillas. Ya veis la semilla, aquí se nota como una especie de rajita, como una especie de escarificación. Bueno, pues estas semillas germinan la inmensa mayoría, pero no germinan 2 o 3 años, que si tú coges las semillas y las dejas en un semillero, a los 2 o 3 años, con suerte, te germinan, pero con estas al año siguiente ya están germinadas. Y otra manera es hidrocoria, una cosa que no se sabía muy bien, pero que es por el agua. Cuando hay grandes tormentas, eso lo hemos visto en un trabajo que hicimos en la Sierra de Francia, en las grandes tormentas bajan por los arroyos y entonces si encuentran un lugar, pues un lugar un poco arenoso, ahí con todo el frotamiento que ha habido, con todas las rocas que ha habido al bajar por los arroyos, hay veces que hay tejos a 10, 15 kilómetros, que en la Sierra de Francia precisamente lo hemos visto, en el río Francia, tejos mucho más abajo de donde están las tejedas. Claro, para que todo esto se produzca, tiene que haber árboles, lo que nosotros llamamos las matriarcas, que son grandes árboles hembra, que pueden tener, que hemos recogido matriarcas de 5 o 6 metros de perímetro, que producen una enorme cantidad de arilos, bueno, ya habéis visto antes la del Pirineo, pero y que justamente debajo de esta gran matriarca a 1500 metros te encuentras que a lo largo de todo ese arroyo te encuentras cantidad de tejos. Bueno, esto es un tejo saliendo en una roca. ¿Por qué salen ahí? Porque ahí se posa un pájaro, en las rocas se posan los pájaros, por eso en cantidad de zonas en las montañas nos encontramos tejos debajo justamente de los paredones rocosos, porque ahí llegan las aves, echan las deyecciones y entonces se arrastra por el agua y debajo de los grandes paredones aparecen los tejos. Ahí tenéis unos tejos para que os hagáis idea en una buena primavera cómo va saliendo. Esto es de un lugar de aquí, de la provincia de Segovia. A ver, un árbol muy escaso. Ya ahora, cuando entremos en la parte de la situación actual del tejo, lo veréis. Es un árbol muy escaso, pero es un árbol que tiene Taxus baccata entre 8 y 15 millones de años, con lo cual ha vivido de todo, y como ha vivido de todo, los investigadores del CREAF de Cataluña se han vuelto locos analizando los genes del tejo, pero la amplitud que tiene, o sea, la cantidad de genes que tiene para responder a cualquier situación climática es enorme. Hemos visto tejos junto a palmitos, en el Cardó, en las litorales catalanas. Hemos visto tejos junto a durillos, hemos visto, pero no un tejo, sino bosquetes de tejo. Junto a jaras, hemos visto lo típico son los hayedos, lo típico son los robledales mixtos, pero hemos visto tejos prácticamente con prácticamente toda la vegetación que hay en la península ibérica. Con encina, con quejigo, claro, que es mucho más, pero tiene una enorme amplitud ecológica. Tan solo limitada por la humedad ambiental
mínimo 600, 700 milímetros de precipitación. De todas maneras, el tejo normalmente suele estar en situaciones microclimáticas y por el agua que haya, bueno, ya veis el agua que puede haber en una roca. Sí hay una raja y ahí aprovecha, pero la humedad ambiental es enorme, sobre todo limitado muchísimo por la herbivoría, y lo vamos a ver después, y por los fuegos, por el fuego. Y la mano del hombre, claro. Esto es de un tejo en Asturias. El tejo se ha utilizado y se utilizó sobre todo, y la destrucción mayor de las tejedas fue en el siglo, a partir del siglo, bueno, desde hace 7.000-8.000 años, cuando la madera de tejo sustituye a la madera del olmo para la fabricación de arcos, cuando hubo una gran cantidad, hubo muchísimo tejo, se expandió muchísimo el tejo. Antiguamente los arcos de los hombres primitivos, de los antiguos íberos, los antiguos hombres en Europa, se hacían con madera de olmo. El tejo, los ingleses sobre todo aprovechan una propiedad que tiene el tejo, que puede ser, si tratada la madera de tejo, puede ser muy elástico, y empiezan a hacer arcos de tejo, pero es en el siglo, sobre todo a partir del siglo XI, siglo XII, cuando el arco de tejo, el arco inglés de tejo de casi 2 metros de altura, se convierte en el mayor arma que había entonces, antes de la aparición de la pólvora. Es cuando aparece, y entonces todos los ingleses exigen a cualquiera que quiera hacer un intercambio comercial con las Islas Británicas, que todos los barcos tienen que llevar, solo como presentación, una duela, lo que llamaban una duela, que es un tronco de tejo enorme, así de 2 metros, para fabricación de arcos. Entonces, además de que esta madera, la madera de tejo, es muy apreciada en ebanistería, de hecho los muebles de los lores ingleses tienen que ser no solo los muebles, sino las sillas y todo, tienen que ser de madera de tejo, porque es una madera imputrescible y aguanta muchísimo, pero sobre todo cuando se produce la gran rotura, digamos, de los bosques, en grandes zonas, inmensas zonas de Europa se quedan sin tejos. Incluso aquí en la península ibérica hay una hipótesis que tenemos en Amigos del Tejo, que el río Tajo se llama así porque se iban a buscar los grandes tajos, que el tejo se llama tajo en los Montes Universales, y se bajaban, los tejos bajaban por el río Tajo. Antes del río que nos lleva de San Pedro, que se bajaban los pinos, se bajaban los tejos, se tiraban hasta el puerto de Lisboa, para que en el puerto de Lisboa se llevaran al Reino Unido para formar los tejos. Bueno, el tejo, la madera de tejo se sigue utilizando hasta prácticamente los años 90, en los años 80, a finales de los años 80, incluso en serrerías del País Vasco, todavía se seguían cortando grandes tejos, enormes tejos en Guipúzcoa. Bueno, ahí lo digo, se fue volviendo cada vez más raro, y esta es la situación del tejo en Segovia. O sea, la situación del tejo en Segovia es que, salvo unos pequeños lugares donde está habiendo regeneración, pues el tejo es un árbol realmente escaso, aunque encontramos tejos, y se pueden ver tejos si vamos por el monte, pero la verdad es que hasta el año 2007, en Castilla y León, no se declaró de alguna manera una figura de protección, aunque la figura de protección de esto de especie de atención preferente es una cosa ahí que está como... ¿Qué significa esto de especie de atención preferente? Bueno, lo ha ratificado después en
en la ley de 2015 se ha ratificado, pero la cuestión es que en Segovia lo que sabíamos de los tejos en el libro, lo que aparece en el libro del tejo es nada. Bueno, el libro del tejo es un libro que está ampliamente superado. Este libro que os he enseñado antes está ampliamente superado. Y bueno, en 2012, 2011 hubo bueno, Caja Segovia daba unas becas de medio ambiente para hacer trabajos, y entonces, bueno, esta persona, Emilio Blanco y Eduardo Casanova, que no ha podido venir, Jaime Gila, se enteraron de que esta situación, y entonces, bueno, pues ya éramos amigos del Tejo y las Tejedas, pero este libro no se hizo como amigos del Tejo y las Tejedas, sino se hizo con personas que estábamos en este ámbito del tejo, pero fuera, digamos, de amigos del Tejo y las Tejedas. Era una beca, se presentaron 85 trabajos y cogieron uno de los 5 trabajos, cogieron la situación no solo del tejo, sino del tejo y otros árboles raros en la provincia de Segovia. Entonces salió este libro, que está, hoy mismo me ha dicho Jaime Gila que todavía se puede encontrar ahí en Segovia, en el Torreón todavía se puede. Esto fue un trabajo precioso, fue un trabajo increíble. Nos dividimos, digamos, la provincia entre varios grupos, entre cuatro grupos sobre todo, y pues durante un año estuvimos pateándonos el monte como podíamos, y con el dinero que nos dieron de la beca, fue una de las 5 becas que nos dieron, 6.000 euros, pues y al final presentamos el trabajo a tiempo y se hizo este trabajo, que era mucho más actualizado de lo que se ponía en el libro del tejo. Bueno, este tejo en la portada es un tejo que hay en un lugar donde, donde no llegaban las cabras, claro, porque claro, las cabras les encanta la hoja de tejo. Esto es un mapa actualizado, se lo debemos a Pruden. Pruden es un biólogo compañero que es cartografía ambiental en esta comunidad autónoma, tiene aquí uno de los referentes, para que os hagáis idea de la situación de los tejos. Como veis, los tejos en Segovia están sobre todo en lo que es la sierra, tanto la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama llega justo, bueno, toda esta zona, y la Sierra de Ayllón, esa zona de ahí. Bueno, salvo esta zona de la sierra, hay unos tejos, que es precisamente esta foto, ahí va, en la Sierra de Pradales. Al oeste de la Sierra de Pradales, en Castrojimeno, hay unos valles que está todo poblado son sabinares, y justamente en los cortados, ahí es donde aparecen, que es el único sitio donde digamos el ganado ha dejado que haya tejos. Ahí veis, en principio hay una hipótesis. La Tejeda Mayor, ahora mismo sabemos, en el momento del libro se pensaba que era la zona de, ahí va, de Aldealengua de Pedraza, el Monte de los Tejos. Ahora hablaremos despacio sobre ello, pero ahora, a partir del trabajo que ahora veremos de Rodrigo, pues se ha visto que no. Bueno, el tejo más occidental está en el Espinar, hay unos peñotillos que hay un poco al noroeste
de la tejeda, de la pequeña tejeda de Pollales o Pollatos en el Espinar, y el más oriental está ya prácticamente en Grado del Pico. En Grado del Pico no hay tejos, ahí hemos estado pateando, hay avellanos, pero tejos no hemos encontrado, pero en el Mullo, muy cercano que es una pedanía de Riaza. En 2018, unas personas se ponen en contacto con nosotros porque había un estudiante de biología que estaba interesado sobre el tejo y tenía que hacer el trabajo fin de grado, y se puso en contacto con nosotros para ver si le podíamos orientar dónde podía hacer un trabajo fin de grado, y le pusimos a hacer un censo en Aillón, en la Sierra de Aillón. A partir de este censo en la Sierra de Aillón, pues la mayor tejeda que en principio sabíamos que estaba en Aldealengua de Pedraza, pues pasó a estar en la Cebeda de Becerril, en la pedanía de Riaza, que son casi 1000 tejos los que hay es el núcleo. Esto es una ladera, esto es un bosque caducifolio relicto totalmente. En realidad es una fresneda, pero no del fresno que hay aquí, del Frasinus angustifolia, sino del Frasinus excelsior, del fresno del norte. Es un bosque caducifolio en el sistema central, que hay haya, hay también servales, hay mucho fresno y mucho tejo. Hay casi 1000 tejos bastante grandes. Este es el mapa, digamos, de los tejos en Segovia. En este trabajo dábamos alrededor de 1700 tejos. Ya a partir del trabajo de Rodrigo, que Jaime también en la tejeda de Becerril ya dio 700 y pico tejos después de haber hecho el trabajo, pero este es más o menos la distribución del tejo en toda la provincia. Parecería lógico, por la diapositiva que vamos a poner en la siguiente diapositiva, parecería lógico, según la precipitación y según la temperatura, que la cantidad de tejos fuera aumentando del suroeste hacia el noreste, por la cantidad de precipitación y por la temperatura. Si os fijáis, esta zona en concreto es una zona donde, según la precipitación y la temperatura, sería muchísimo más adecuado a que hubiera mucho más tejo del que hay. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no hay tanto tejo? Dos cuestiones fundamentales: la utilización del monte por parte del hombre, o sea, sobre todo la utilización por parte forestal, y sobre todo la utilización ganadera. Ahora mismo ya no estamos en la situación en la que estábamos en los años 60, o en los años 60, en la cual, sobre todo en la zona en la Sierra de Aillón, era una enorme un uso intensivo del monte, no era uso extensivo, aunque se dice, aunque estuvieran las cabras por ahí, no, era un uso intensivo, enorme. De hecho veremos otra diapositiva después que lo mostraré, pero esto es en la mayor tejeda que había, se pensaba que era la mayor tejeda que había en todo el sistema central. En Aldealengua de Pedraza, en Navafría, hay 3 topónimos: Monte de los Tejos, Arroyo de los Tejos y el otro ahora mismo no recuerdo, que había una enorme extensión, había muchísimos tejos que directamente se talaron. O sea, así, tal cual, tal como decíamos en este libro. Esta persona, cuando hicimos este trabajo en el 2012, lo que estáis leyendo, esta persona hubo una gran sequía,
hubo una gran sequía, las vacas no tenían dónde comer, lo único que podían comer no había pasto prácticamente en la montaña, y entonces directamente lo que comían eran pues hojas de tejo y otros vegetales. Pero claro, los animales silvestres han aprendido. Bueno, no habíamos dicho, sí habíamos dicho, creo, que todo las partes del tejo son venenosas, tienen unas toxinas que son venenosas, sobre todo muy venenosas para los caballos, los mulos, los equinos, pero también son venenosas para las cabras, también son venenosas para las vacas, también son venenosas para las gallinas, también son venenosas prácticamente para todos los animales. Pero los animales silvestres han aprendido cuál es su dosis. Las cabras salvajes comen tejo sin problema ninguno. Los corzos comen tejo sin problema ninguno. De hecho, donde hay una tejeda es un lugar donde hay caza todo el año, porque ahí van a comer los corzos, ahí van a comer en migración en otoño, van a comer los zorzales, van a comer. Por eso creemos que en toda la Cantábrica hay muchas tejedas diseminadas, a lo mejor hay del orden de 70, 80 tejedas, de poco número de tejos muy grandes, pero porque pensamos incluso que han sido los propios hombres los que han dejado que haya tejos en determinados lugares para en un momento determinado ir a cazar a esos lugares. De hecho, en el libro de la Montería de Alfonso XI, en 1300, se habla de las texedas como lugar muy donde siempre se encuentra el oso y el puerco, el jabalí, porque son lugares donde van los animales a comer. Siempre hay frutos, los arilos y las aves en migración, y ahí se cazaban las aves. Bueno, pues en realidad ya me he ido un poco por los cerros de Úbeda, que me suele pasar, y entonces, bueno, lo que os estaba comentando es que en este lugar iban las vacas, como no tenían otro sitio donde ir a comer, y eran vacas que no eran uros silvestres, no eran rumiantes silvestres, pues iban allí a comer, y pasó ese año que murieron unas cuantas vacas, y lo peor, no es que mueran unas vacas, sino que las otras vacas que no murieron abortaron los terneros, que es una cosa que está recogida desde finales del siglo XIX en una tesis que hubo de un holandés que habló sobre los tejos. Está recogido que las vacas abortan. Total, que claro, estos ganaderos de gallegos dijeron, pues ¿qué pasa con los tejos? Son lo que dice ahí. Los tejos o sus familias. ¿Y qué pasó? Pues en los años 60, a la par que se cortaban los pinos, porque en esa zona cercana a Lava Fría siempre se han cortado pinos y tal, pero de paso de que cortamos los pinos, nos llevamos todos los tejos por delante. Y eso fue lo que pasó. Porque ahora, en los años 90, cuando estábamos con el libro del tejo, fuimos allí, vimos lo que había pasado, lo tremendo. De hecho, unas personas bajaron al cuartelillo de la Guardia Civil a denunciar la tala de tejos que se había producido allí. Entonces no estaba protegido, con lo cual no pasaba nada. Y ahora los tejos que se encuentran, 400 y pico tejos, son tejos que han brotado de los tocones, pero si vais allí al Monte de los Tejos os encontraréis cientos de tocones, cientos y cientos de tocones, que conste que no solo en Segovia, que en Madrid ha pasado lo mismo. En Madrid, si os cogéis algunos arroyos, veréis en las partes altas de los arroyos cantidad de tocones que veis que sabemos que son de tejos porque lo sabemos, pero aparte porque los tocones, aquí es zona de gabarreros, y sabéis que los tocones de pino no se dejan nunca en el monte, se hace teja con la raíz, se hace la tea con la raíz, entonces no se dejan. Pues esta es una de las situaciones por la cual pensamos que en zonas donde hay una utilización forestal del monte hay menos cantidad de tejos, porque después al caer los tejos se tronchan
algunos y tal. Marcial Martínez Bermejo, día 2/7/1955, estando de cabrero, durmiendo con 770 cabras. 770 cabras, esto lo encontró Rodrigo Balaguer, que hoy desgraciadamente tampoco ha podido venir. Este hombre que hizo su trabajo fin de carrera ya es doctor en biología, está trabajando sobre revegetación, y esto está justo a la izquierda de la Acebeda de Becerril, que es la mayor tejeda que hay ahora mismo en la provincia de Segovia. Y claro, esto es 1955, en toda la Sierra de Illón ya no hay pastoreo de cabras, ya no hay pastoreo de ovejas. Al lado, imaginaros un verano entero, 770 cabras al lado de una tejeda. Pues claro, no puede haber absolutamente nada de regeneración. Desde los años 60, desde los años 70, que ha dejado de haber ya ganado intensivo, porque esto era una utilización intensiva, digamos, del monte, desde que ya no hay, pues hay una regeneración brutal, pero brutal es tremenda. O sea, antes de empezar a hacer este libro se planteaba que el tejo era un árbol relicto. ¿Qué va? El árbol no es un árbol relicto, el tejo es un árbol que vive aquí en la península ibérica sin problema en determinadas zonas donde tenga humedad suficiente, pero no es relicto. Lo que pasa es que lo ha hecho relicto el ser humano, nosotros mismos. Lo hemos hecho por la utilización tan enorme, digamos, que hemos hecho intensiva del monte. De tal manera que en esta Acebeda de Becerril, nosotros cuando hicimos el libro del tejo, habíamos contado aproximadamente unos 130 tejos y ahora mismo hay prácticamente 1000. Nosotros ahora mismo, en cuestión de 40, 50, 60 años, estamos multiplicando por 8 la población de los tejos grandes que había en su época. De hecho, en este libro de la Tejeda del Mosquito, 8.300 tejos, cuando cambió de ser utilización ganadera, de que había en Montejo de la Sierra, en Madrid, estoy hablando ya de Madrid, al lado encima del Ayo de Montejo, había del orden de 12.000 cabras, 12.000 ovejas y 1.200 vacas en los años 10, en 1910, hace 100 años. Ahora mismo hay unas pocas, pues de unos cuantos ejemplares grandes de tejo, de muy pocos ejemplares grandes de tejo, 4 tejos nada más de mayor de 3 metros de perímetro, 4 tejos de mayores, ahora mismo hay esa cantidad. O sea que está habiendo una regeneración muy grande de tejo. Bueno, esto es tan solo para que os hagáis idea de cómo se hizo el censo de este libro. Este es un mapa de Jaime Gila, del Pinar de la Acebeda. Ese es el embalse, el que está justo encima de Revenga, y más o menos la situación de los tejos que hay aquí en el Pinar de la Acebeda, y más o menos cómo hacíamos los censos. Y bueno, pues esto es todo. Me gustaría leer, esto es una cuestión ya más sentimental, es un texto extraído de un artículo de Andy McGuinness, que era un amigo del tejo inglés, una asociación que hay en el Reino Unido de los árboles viejos, que se presentó en las terceras jornadas internacionales del tejo, y que decía así, hablando de qué significa plantar un tejo joven, decía: así pues, ¿qué significa plantar un tejo joven? Significa muchas cosas. Un inuit fue preguntado por su gente acerca de su afición por los tótems de animales y plantas, a lo que él respondió: los tótem tienen algo, una cualidad de la cual los humanos necesitamos aprender. Hay mucho de lo que podemos aprender de un tejo.
Desde nuestro punto de vista, el tejo significa un símbolo viviente de renovación. Es uno de los árboles con mayor producción de polen en el inicio de la primavera y sus rojos arilos son abundantes incluso en viejos y deteriorados ejemplares femeninos. Tal y como hace el tejo al regenerarse a sí mismo, lo podríamos hacer nosotros como símbolo de celebración y de interconexión con el mundo natural. El tejo es un superviviente, puede vivir en los sitios más adversos, siempre verde. Es un árbol símbolo de aceptación, paciencia, longevidad y fortaleza. Es la sustancia misma de la adaptación a las circunstancias, un símbolo ideal de nuestro tiempo, la encarnación perfecta del paradigma ecológico. El tejo nos invita a celebrar la abundancia de la vida. Tiene el poder de repeler y frenar la expansión del cáncer. Demuestra el poder de regeneración y rinde honor al ciclo de la vida y de la muerte. Demuestra su habilidad para vivir en ambientes hostiles y todavía ser generoso. Los tejos no solo representan la temporalidad, son bellos a su propia manera y esa cualidad difícilmente explicable puede ser entendida por gente de todas las culturas donde habita. Este árbol milenario acrecienta más si cabe nuestro instinto y nuestra conexión con el mundo natural. Bueno, pues eso es. Bueno, pues después de esta cosa sentimental, si queréis abrimos una charla, un coloquio. Yo quería hacer referencia a una persona que está aquí presente, que se ha tirado durante ¿cuántos años? 20 años en el Pinar de la Celeda y todo su entorno. Es Javier Herrero y bueno, un recuerdo para él y aunque está aquí y sigue sintiendo los tejos y multitud de especies que él ha estado trabajando con ellas en el entorno donde estuvimos paseando. Muy bien. Va por él. ¿Esos pueblos que hay ahí, que tienen tejos? ¿O cómo es? Bueno, esto es un mapa de toda la provincia y entonces estos colores es la abundancia de tejos que hay en la zona. Se pone Carbonero el Mayor, hay tejos. Los tejos están en lo que es la sierra, tanto lo que es la Sierra de Guadarrama, Montes Carpetanos y Sierra de Ayllón. Si veis este mapa, digamos, esta zona del Espinar, después digamos, pues prácticamente del Espinar hasta Ortigosa del Monte, es, digamos esto, 293 tejos, entre Ortigosa del Monte y ya Balsaín, pero ya pasado a la Granja, hay 290 tejos. Después, entre la Granja y el puerto de Somosierra, todo lo que son los Montes Carpetanos, 920, y a partir del puerto de Somosierra hasta el final de la provincia, hasta Grado del Pico, que Grado del Pico está justamente ahí, en la Sierra de la Pela, los tejos más o menos 1200, y cuando hacemos los censos damos, digamos, cuatro categorías a los tejos. Hasta 1,5 metros de altura son los tejos, digamos, el regenerado, o sea, lo que se va formando. A partir de 1,5 metros de altura, pero de menos de 50 centímetros de perímetro de tronco, son lo que llamamos los juveniles. Que son tejos que todavía que pueden salir adelante prácticamente sin problemas, pero que todavía pueden tener el problema de que de pronto una vaca lo tumbe, ¿no? Después, a partir ya de 1,5 metros de altura y 50 centímetros de perímetro de tronco a 1,20 más o menos, son los que llamamos tejos adultos. O sea, que esos tejos ya, salvo que venga alguien con una motosierra, esos tejos van a salir adelante.
sí o sí, aunque siga un herbívoro comiendo y comiendo y comiendo, que hemos visto cantidad cuando hemos hecho los censos, hemos visto cantidad de vacas comiendo. Además es muy curioso cómo lo comen. Cogen la boca y hacen... y te dejan una rama sin una hoja. Y después ya, a partir de 3 metros de perímetro, de tronco, ya lo llamamos los tejos viejos. Claro, la mayor cantidad de tejos que hay ahora mismo, sobre todo en la Cebeda de Becerril, no por desgracia, en la Tejeda, en el Monte de los Tejos de Aldealengua de Pedraza, son regenerados. ¿Por qué se expande el haya más que el roble en determinados lugares? Porque la hoja de haya no le gusta a los herbívoros, al corzo no le gusta y sí le gusta la de roble. Entonces, pues por ahí tenemos que pensar en que si hay un exceso de ganadería en el monte, pues la regeneración de la vegetación, ojo, que ya no se trata del tejo, ya se trata de la vegetación, de toda la vegetación, de ARBA, se trata de Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, se trata de que tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que decimos otra cosa. ¿Y se puede hacer replantaciones de tejo o no? Plantaciones, es que antiguamente se pensaba que era muy adecuado hacer plantaciones, de hecho nosotros las hemos hecho en algunos lugares, porque acordaros ahora mismo el tema de la planta, el pie masculino y el pie femenino. Si te encuentras en un lugar o en varios valles que te encuentras con que solo hay 3 tejos masculinos, pero no hay tejo femenino, pues no vas a tener semilla. Lo que tenemos claro ahora mismo es que no se trata de plantar, se trata de impedir que los lugares donde hay regeneración, se conserven. De hecho, después de hacer este trabajo, hubo un congreso forestal, y en ese congreso forestal se presentó un trabajo sobre lo que se había hecho aquí en Segovia, un congreso forestal y un trabajo fundamental, y se habló textualmente: los autores mantienen la hipótesis de que sería mucho más efectivo y barato proteger, fomentar y favorecer la regeneración natural de los pequeños núcleos de alta diversidad forestal, titulados NAF, o sea, NADF, o sea, núcleos de alta diversidad forestal detectados, que realizar repoblaciones y o plantaciones de las mismas u otros programas de restauración del hábitat que se lleven a cabo, que en todo caso pueden ser complementarios. Esos lugares tienen que tener una determinada protección, o sea, tienen que ser como una especie de microrreservas donde se haga un uso, digamos, de esa zona mucho más adecuada a la conservación, mucho más que a una utilización, digamos, forestal o ganadera. A nivel económico, es muchísimo más eficiente a nivel económico el proteger lo que hay que el utilizar dinero para plantar. Si se planta algo, plantar autóctono, por supuesto, y plantar en determinados lugares. La naturaleza se encarga ya de... Si hay zonas inmensas que se ha deforestado... Yo quería aquí hacer una consulta. Me ha interesado mucho lo del taxón, lo que has comentado. Entiendo que ahora ya se hará por síntesis en laboratorio. No. ¿O todavía se necesita del árbol? Fíjate, curiosamente, cuando estábamos trabajando, cuando estábamos ya en el proyecto Tejo, fue cuando se publicó en el Nature se publicó la síntesis total del paclitaxel, del taxol, inviable totalmente económicamente.
absolutamente inviable. O sea, tenía 28 pasos y era inviable, para una síntesis química inviable, de tal manera que lo que se hacía era coger un precursor que se llamaba la diacetilvacatina 3, se cogía y se hacía una hemiosíntesis, o sea, se recogieron esas 75 toneladas que te hablaba de hojas de tejo, se utilizaban para sacar de esa... Y que se hicieron estudios en toda la península ibérica, en toda Europa y en todo el mundo. Nosotros hemos cifrado del orden de más de 2 millones de tejos talados o muertos en aquella época, sobre todo en China. Hubo especies, Taxus yunanensis, que se extinguió en un montón de provincias chinas, pero extinguirse es ni uno. Y en la India lo mismo. Se cogía la corteza, se cogía los tejos, se les descortezaba y las hojas, se les quitaba las hojas y se extraía de ahí. Pero la vía era coger esta sustancia y a partir de ahí hacer una hemisíntesis. O sea, porque no se podía hacer desde... No, exactamente. Tenía unos pocos pasos y ahora lo que se hace es, a partir de un tejo, el Taxus canadensis, que no es un árbol, es un arbusto, y entonces se cultiva. Bueno, me parece razonable, en vez de extinguirlos, al contrario. Entonces, lo que se hace es, con se saca sobre todo, se han hecho cultivos celulares también, a partir de varios tipos de tejo, no solo de Taxus, sino también de Cephalotaxus, hay otras, dentro de las taxáceas hay 5 géneros. A partir de ahí, pues se hacen, pero sobre todo se saca a partir de Taxus canadensis, que son arbustos, pero hay ahora 3 taxanos que se utilizan para ahora mismo, actualmente, no es una cosa de los años 90. Empezó en los años 90, en Estados Unidos se comercializó el paclitaxel, el Taxol. Taxol es la marca, pero ha quedado como aspirina y ácido acetilsalicílico, que ha quedado ya como... se comercializó en Estados Unidos en 1992 para el cáncer de ovario y de mama, sobre todo de ovario. Y ya ahora hay 3 más. Docetaxel, que es una patente de un laboratorio francés. Vamos, ya te digo que en el siglo XIX los ingleses encontraron ese uso de las hojas de tejo. Allí son otros, no es Taxus baccata, son otros tejos, hay chinensis, hay yunanensis, hay enoglobosas de México, bueno, hay unos cuantos tejos más y allí se utilizaba para el melanoma. Ya no hay tanta ganadería intensiva, entonces aparece mucho más tejo porque se está regenerando. De hecho, nosotros estamos multiplicando las cifras del libro del tejo, las cifras que había aquí en el libro del tejo, de algunas tejedas que fuimos, lo estamos multiplicando por 8 y por 9 actualmente. O sea, en 40 años, esto se hizo en el 93, empezó el proyecto Tejo, en 30 años, perdonad. 40 años es que llevamos ya con el tejo, pero en 30 años que empezó el proyecto Tejo, estamos multiplicando en muchos lugares por 8 y por 9 la cifra de tejos. Me gustaría simplemente subrayar una idea que has dicho y para mí es fundamental, ¿no? Y es que las tejeras en particular y los bosques en general son espacios de tiempo lento. Son espacios en los que hay que entrar de otra manera. Yo creo que esa idea es fundamental para que realmente nuestra vida y la de los bosques cambien. Igual que el tiempo no es continuo, ni igual el tiempo en estos lugares sagrados pasa de una manera especial, que hay que descubrir personalmente y que hay que transmitir además, para que no se convierta en lo que se están convirtiendo en muchos sitios de consumo rápido y que lo único que conllevan es negocio y una mirada rápida de la sociedad que vivimos, que nada tiene que ver con esta idea del bosque del tiempo lento.
Este escrito, de Andy McGinney, que es un ecopsicólogo, vete tú a saber, este hombre lo dice muy claramente. Este árbol milenario acrecienta más si cabe nuestro instinto y nuestra conexión con el mundo natural, porque es que está dentro de nosotros mismos. Es que en nuestros genes está el andar por el monte, el ver, el mirar, nos sentimos bien. Pero si se han mantenido pequeños núcleos que es curioso, en la Cantábrica, Pruden puede hablar mucho mejor que yo de este tema, en la Cantábrica, en el sur de la cordillera Cantábrica, hay muchas tejedas que es curioso que tienen entre 50 a 100 tejos grandes. El uso que hay aquí, de hecho, en Revenga, en el Espinar, se utilizaban los arcos de madera de tejo, los arcos de ramas de tejo, o sea, se hacía un arco en el Domingo de Ramos para entrar a la iglesia. En Sanabria, al tejo no se le llama tejo, se le llama ramo, porque se hacían los enramados en el Domingo de Ramos o en las festividades se hacían de madera, de hojas de tejo. Pues yo creo que con todos estos mensajes que nos ha dado Fernando, con el último mensaje, vamos a dar por concluida esta sesión tan potente y tan fantástica que estaríamos aquí hablando horas y horas. Nosotros encantados, ¿eh? Quería hacerte entrega, en nombre del Ayuntamiento de Revenga, de Alfonso Nevado, el alcalde, el libro de Revenga. Uy, precioso. Y por mi parte, por la parte de Jorge y mío, mi vencejo, cuidado que yo soy vencejera, y para que te lleves un buen sabor de boca, un pan de Revenga. Bueno, pues esto... Súper agradecido. Nosotros, ha sido un placer. no, y para nosotros ha sido, una invitación a actuar. Una invitación a actuar es una cosa maravillosa. Agradecidos a que podamos hablar de esto que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Es el objetivo de las aulas de la naturaleza, así que muchas gracias Fernando, muchas gracias por haber venido y espero que hayáis disfrutado de este maravilloso espectáculo. Gracias. Bueno, gracias a vosotros.